Hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí siguiendo el ciclo de quehaceres acá en el Museo Amparo. Son charlas con creadores, artistas, activistas, investigadores sobre prácticas de investigación y particularmente sobre temas que nos parecen interesantes, importantes, que abordar hoy en día. En particular, hoy estamos pensando, acompañados por la filósofa, investigadora y también curadora y artista María Antonia González Valerio, que en un momento les presentaré, que es parte también del grupo Arte más Ciencia, y de Sofía Taboas, que todavía debe de alcanzarnos y que estamos acá esperando. Pero mientras vamos a empezar entre nosotras y vamos empezando retomando un poco las ideas que están a la base de este quehaceres de este tiempo. En este quehaceres estamos pensando en particular manera la situación del presente y la dimensión contextual y local del habitar, y de cómo esa, junto a la producción material y social, está readquiriendo un significado central en nuestras vidas. Después de haber abordado, de haber pasado este periodo de cambio, en la cual cambiamos drásticamente nuestra concepción del espacio público, nos estamos preguntando desde el museo, desde estas conversaciones, cómo repensar un nuevo significado para lo público, para lo común, para la construcción de espacio social. Y por lo tanto, en esta nueva etapa, como comentábamos anteriormente, de Quehaceres, un programa público de arte contemporáneo del museo que desarrollamos desde hace un par de años, proponemos articular conversaciones para pensar en este proceso las maneras en las cuales construir, adecuar, repensar o radicalmente modificar nuestras maneras de habitar para realizar otros espacios más sustentables en donde compartir, establecer otra relación con el medio ambiente, pensar prácticas culturales para territorios y comunidades específicas. Así que aquí estamos en compañía de María Antonia. María Antonia, si gusta prender tu cámara. Bienvenida. Bienvenida, María Antonia. María Antonia es, como decía anteriormente, es filósofa, es investigadora, es curadora, es artista, es miembro fundador de este colectivo y grupos de investigación, de lo cual ahora te pediré más, que se llama Arte más Ciencia. Y pues bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación en este programa. Nos pareció muy interesante tenerte como huésped, María Antonia. Hola Nina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de participar con ustedes, lamentando que sea en época de pandemia porque me encantaría estar en físico en el Museo Amparo y visitar la hermosa ciudad de Puebla, pero pues ni modo, toca hacerlo por Zoom. Pero aún así, muy contenta de estar aquí contigo platicando del proyecto de Arte más Ciencia que tenemos en la UNAM desde hace ya 10 años y en el que hemos pues inventado trayectorias y un montón de experimentos y actividades. Ahora que dices que soy no sé qué y no sé qué, en realidad lo que soy es filósofa, y en mi actividad como filósofa, mi ejercicio de pensamiento me ha llevado a transitar otras áreas del saber en términos experimentales. Es decir, pasar la pregunta por el arte de los términos teóricos, abstractos y conceptuales a tratar de convertirlo en una cosa experimental, de trabajo con el cuerpo y con las manos. Y si bien yo trabajé durante muchos años el área de estética, durante una década más o menos, después me puse a intentar hacerlo
para investigar en términos filosóficos cómo se transformaba la pregunta estética y ontológica acerca de qué es el arte. Y ahí empecé a hacer pues trabajos de curaduría, me incorporé al colectivo artístico Bios Ex Machina, a hacer experimentos en laboratorio, y de verdad que ha sido un trabajo muy interesante, todo encaminado a una pregunta sobre la filosofía natural y la ontología estética. Es así como termino formando parte del colectivo Arte más Ciencia a partir del pensamiento inmanente, que está basado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con una fuerte cooperación por parte de la Facultad de Ciencias y de otras instancias dentro de la universidad. Lo que hacemos es coordinarnos con esas instancias mucho en función de los proyectos que estemos realizando en cada ocasión. Pero bueno, nuestra sede es la Facultad de Filosofía. El grupo es un grupo diverso, transgeneracional, transdisciplinario, que conjunta lo mismo académicas, científicas, artistas, estudiantes, y que a lo largo de esta década que tenemos trabajando, pues hemos sido capaces de construir una comunidad de saber. Más allá de las muchas actividades que hemos realizado en esta década, lo que más nos importa quizás subrayar es que logramos fundar una comunidad de saber transversal, transdisciplinario, transgeneracional, como decía, el cual pues no solamente acoge diversos modos de ser de la academia, sino que también permite la participación colectiva en las artes, las humanidades y las ciencias. Wow, pero me parece maravillosa esta presentación y pues siempre es difícil y me encanta que sea difícil presentar tu trabajo, el trabajo de otras personas que nos han acompañado precisamente porque se desarrolla de esta forma que tú nos has apenas relatado, ¿no? Y que creo que es un punto en el cual hemos intentado hacer mucho hincapié en quehaceres, o sea, pensar cómo podemos abrir brechas, ¿no? Desde el arte hacia otras disciplinas, otras formas de colaboración y de hacer juntos, que a nosotros nos parece fundamental para estos tiempos también, ¿no? O como herramienta del pensar y del pensar, pues repito, colectivo. También desde un museo, ¿no? Como un espacio de posibilidad y de diálogo. Por lo tanto, también aprovecho de decir algo que me olvidé de decir en el principio y que, pues, la invitación a dialogar, aunque el medio efectivamente no se preste y ojalá podamos pronto encontrarnos acá en Puebla, María Antonia, o en otro lado, pero bueno, en físico, sin duda, pues hacemos el mejor esfuerzo para poder leer comentarios o preguntas o cualquier tipo de intervención que venga de quien está escuchándonos. Así que quien está ahí del otro lado, pues está muy, muy invitado a escribir como comentario en la directa de Facebook lo que quiere comunicarnos y pues yo tendré el placer de transmitírtelo a María Antonia y de pensarlo juntos todos. Yo de aquí empezaría, ¿no? Tú nos estuviste contando tanto del proyecto, tanto, bueno, poquito en realidad del proyecto de Arte más Ciencia, y me gustaría saber más, ¿no? O sea, como quisiera quizás preguntarte si puedes platicarnos más de lo que hacen, de cuáles son sus modalidades, de cómo se va desarrollando o de algún proyecto, ¿no? Que han estado pensando y haciendo juntos. Sí, claro que sí. Les voy a compartir una presentación. Yo puedo hablar sobre esto durante horas, entonces tú interrúmpeme en el momento que quieras o cuando haya una pregunta de nuestro auditorio o cuando quieras que pase alguna otra cosa. Claro Entonces que sí, déjame pero nosotros compartir encantados de escucharte en la principio. presentación. Bueno, este es el grupo de Arte más Ciencia. Aquí estamos en nuestra última y más reciente inauguración en el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México en 2018, donde en el marco del Festival N inauguramos la exposición colectiva Espacios de Especies. Bueno, Arte más Ciencia es una comunidad que trabaja en el cruce de artes, ciencias y humanidades. Estas son algunas de las actividades que hemos hecho, pero no es cosa de ponernos a leerlo aquí, sino que les quiero platicar las experiencias que hemos tenido, empezando por las exhibiciones, porque hemos hecho exhibiciones, talleres, libros, congresos, cursos teóricos a nivel posgrado y
cada una de estas distintas salidas o vertientes nos ha representado una experiencia y una experimentación distinta. Esto es, en nuestra pregunta colectiva sobre el cruce de artes, ciencias y humanidades, hemos encontrado que no hay una salida natural, ni tampoco una salida específica para esto. Y entonces hemos probado estas distintas vertientes. Por un lado, hacer las exhibiciones en museos o en espacios museísticos o galerías nos ha permitido tanto comisionar como desarrollar obra visual con todas las características y los desafíos que eso tiene cuando trabajamos en el cruce de arte y ciencia, y sobre todo lo que particularmente hacemos en el colectivo, que es trabajar con medios vivos y con la pregunta por la naturaleza y la pregunta por lo vivo. Eso, tú que trabajas en un museo sabrás que museísticamente es un tremendo desafío mantener los organismos vivos dentro del museo. Pero bueno, las exhibiciones es una de las vertientes que hemos encontrado. Otra ha sido, como les decía, la docencia, que para nosotras ha sido muy importante al estar el grupo constituido mayoritariamente por académicas que trabajan dentro de la universidad. Hemos buscado darle una salida a la línea de investigación, formando generaciones de estudiantes, sobre todo a nivel posgrado, a través de seminarios y cursos. ¿Por qué digo a nivel posgrado? Porque como el proyecto es transdisciplinario, pues es deseable que las estudiantes tengan algún horizonte de reflexión y de trabajo ya ganado, y por eso nuestros cursos y seminarios han estado sobre todo dirigidos a nivel posgrado. Hemos hecho también libros colectivos y libros de autoría y talleres, que es una de las cosas quizá que permiten de mejor manera el trabajo colectivo. Hacemos talleres tanto para el propio grupo como para el público en general, donde experimentamos en términos teóricos y prácticos a partir de temas específicos. Pero ya les voy contando poco a poco. La primera exhibición que hicimos se llamó Sin origen, sin semilla, en el MUCA Roma y el MUAC, en la UNAM, en la Ciudad de México. Esta fue la primera exposición de arte biotecnológico y transgénico en México. Es una exposición que curé junto con Liliana Quintero y que logramos comisionar obra, tanto artistas nacionales como internacionales, donde trabajamos el tema del origen, de la semilla, de la vida, de los transgénicos, y nos dimos a la tarea de generar arte transgénico y biotecnológico, lo cual en términos técnicos y de conocimiento es bastante complicado. Una de las piezas que desarrollamos, que es esta, que presentamos en el MUAC en el 2012, se llama Serán ceniza, más tendrá sentido, ligeramente tóxico. Este es del colectivo Bios Ex Machina. Y nos dimos a la tarea de buscar contaminación de maíz transgénico en alimento forrajero, es decir, el alimento para los animales no humanos, que les dan semillas de maíz, y estas semillas de maíz suelen ser importadas y no vienen etiquetadas de dónde provienen, y tampoco viene etiquetado qué tipo de maíz es. Y lo que nos dimos cuenta es que hay contaminación de maíz transgénico, es decir, que la semilla está viva, puede crecer, con eso están alimentando a los animales no humanos, y nos parece un problema ecológico, un problema económico, cultural y de biodiversidad. Estuvimos trabajando en colaboración con la FES Cuautitlán, con el equipo de Margarita Tadeo. Ella es agrónoma ya, que nos compartió su proceso de experimentación para detectar contaminación por maíz transgénico, y lo que el colectivo hizo, el colectivo Bios Ex Machina, fue lograr juntar una muy amplia gama de semillas de distintas partes del territorio nacional para poder hacer el experimento, que lo que hicimos fue sembrar las semillas de maíz, que ahí se ven las plantas ya un poco crecidas. Después las asperjamos con un herbicida de amplio espectro, glifosato, en su nombre comercial Faena, que vende Monsanto, y hay una variedad específica de maíz transgénico que es resistente a este herbicida, el glifosato, porque lo que hacen es asperjar toda la siembra, y solamente los maíces transgénicos sobreviven. Este herbicida lo que hace es matar toda planta, exceptuando la que es resistente por una modificación
transgénica, bueno, por una transferencia horizontal de genes que lo hace resistente. Y entonces, si esa planta sobrevive, es cuestión después de llevarla al laboratorio y a partir de ciertas pruebas determinar sin efecto. Nos enfrentamos a maíz transgénico. El que ven aquí exhibido en esta cúpula de cristal lo encontramos en el estado de Guanajuato. Esta exhibición, sí. Perdóname un segundo. ¿Será que puedas poner tu presentación a pantalla completa? Porque claro. la pantallita de Facebook sabes que es chica y ok. es más claro. Perfecto, gracias. No. Y nada más déjame ver ahora cómo la cambio, porque ya vi. Creo que con la flechita. Sí, ahí está. Y esto incluía también un performance que hacíamos en el MOAC, porque nos importaba involucrar al público, no en términos de aprender a hacer el experimento, sino en términos de socializar qué significa la biotecnología y cuáles son los imaginarios culturales, dónde están los temores y los imaginarios colectivos y sociales en relación con la biotecnología. Entonces, en esta imagen se puede ver a algunos miembros de Bios Ex Machina vestidos con batas de laboratorio, con cubrebocas. En ese entonces no sabíamos que esta era nuestra futura realidad, pero en ese entonces funcionaba como un performance que dislocaba el museo y las actividades del museo, y están asperjando con glifosato las plantas para llevar a cabo el experimento. Y después lo que hacíamos es que las plantas que sobrevivían las quemábamos en la explanada del MOAC y con las cenizas escribíamos en el piso: serán ceniza, mas tendrá sentido. Ligeramente tóxico. Esta leyenda de ligeramente tóxico viene en el recipiente de Monsanto de faena, donde dicen que es ligeramente tóxico, pero bueno, hay muchos estudios acerca del daño por el glifosato en las comunidades que están en contacto por el monocultivo y la agroindustria con el herbicida. Y será ceniza, más tendrá sentido, proviene de un poema de Quevedo. Esta es la siguiente pieza que hicimos para esa misma exposición. Esta la presentamos en MUCA Roma. Se llama Transparencia acumulada. Si es azul, tiene que ser azul. Un coagulado azul de lontananza, Arabidopsis AG-GUS. Es su nombre corto. Como pueden ver, que es una mezcla entre el nombre técnico de la planta mutante con la que trabajamos y una parte de un poema de Muerte sin fin de Gorostiza. Lo que hicimos aquí, de vuelta trabajando con la socialización de la biotecnología, con el cruce de arte y ciencia, fue trabajar con un organismo modelo que se llama Arabidopsis thaliana. Es una planta pequeña, y es un organismo modelo porque es uno de los organismos que usa la ciencia y la tecnociencia para estudiar los genes. Esto quiere decir que en vez de estudiar el amplio espectro de plantas que existen en el planeta, pues se escoge una por ciertas particularidades, por su capacidad de reproducción, por su adaptación. Esa planta se secuencia el genoma completamente, como es el caso de Arabidopsis, y hay equipos internacionales a lo largo y ancho del planeta que comparten o no sus investigaciones en plataformas y van modificando ciertos genes para aprender cuál es la función que tienen esos genes. ¿Qué pasa? Si modificas pues pasa esto, y si modificas aquel. Lo estoy explicando de una manera muy simple. No solamente es una relación de un solo gen, sino también de rutas metabólicas. Pero bueno, no es eso lo que nos interesa subrayar aquí, sino que quisimos trabajar con este organismo modelo, que es problemática la misma idea de organismos modelo, porque pues hace pensar que, o en algún momento, la biología quiso sostener que el estudio de un organismo modelo nos permitía comprender todo el espectro de la naturaleza, como si, entendiendo lo que pasa con la mosca, entendiéramos también lo que pasa con el elefante. Esa es una frase famosa de un biólogo del siglo XX que trabajaba con las moscas de la fruta, con Drosophila melanogaster, que es también un organismo modelo. Pero bueno, con esta planta lo que hicimos fue trabajar en el Instituto de Ecología y desarrollamos en conjunto, por supuesto, con las científicas allí. Fue una planta mutante, no una transgénica, la que exhibimos en el museo, porque la ley de bioseguridad no nos permitió exhibir la planta transgénica, sino solamente la mutante. Queríamos también
hacer patente la contradicción que hay, porque pudimos poner un maíz transgénico que obtuvimos libremente en el campo. Claro, no se puede comprar maíz transgénico así como así, lo intentamos hacer, intentamos ir a Monsanto, a Bayer, comprar las semillas, resulta que hay un montón de protocolos al respecto, exceptuando si te lo encuentras en el campo, pero si tú quieres exhibir o sacar del contexto aislado del laboratorio una planta transgénica, pues no se puede. Entonces exhibimos un mutante que produjeron ex profeso para la exposición en el Instituto de Ecología, y esta planta quisimos jugar con la idea de belleza bizarra de Baudelaire, y entonces es una superflor, Arabidopsis agamus. Es una flor que tiene, déjame ver si es la siguiente imagen, que tiene, en vez de sépalos, pétalos. Entonces es más bella, extrañamente, diríamos. Y la parte transgénica, que es GUS, que tiene un marcador genético que la hace azul bajo cierta luminosidad, esas plantas que también generamos para la exposición se quedaron dentro del laboratorio de ecología, y lo que hacíamos era transmitir en directo desde el museo a unas cámaras con robots que había dentro del laboratorio para que las visitantes pudieran apreciar en vivo, pero mediadamente, el crecimiento de las plantas transgénicas. Estas son las plantas que estaban, quizás no se entiende, aquí había que entrar en esta piscina, que el agua estaba fría, había que entrar con los pies descalzos, pero usando una bata y un cubrebocas, jugando con la idea de bioseguridad, porque te ibas a enfrentar a un organismo genéticamente modificado, a un organismo pues producto de la bioingeniería contemporánea. Entonces la visitante, que además hacía la experiencia en solitario, tenía que caminar por esa piscina y descender un poco para entrar en eso que se ve ahí, que es un cubo de luz, y adentro está este bosque de Arabidopsis en un juego de infinito de espejo. Esta es otra de las piezas que presentamos en esa exposición. Esta es del colectivo Media Lab, que trabaja con la respiración de las plantas, medir, censar la respiración de las plantas, lo cual después se traducía en grafía en el disco de cobre que se puede ver allí. Esta es otra de las piezas del colectivo Biosex Máquina, se llama Milpa Polímera, y lo que hace es imprimir semillas de plástico. Es una impresora 3D que está imprimiendo semillas de maíz, pero que son de plástico, pero que son de maíz, porque este plástico es un biopolímero que está hecho a partir de maíz. Esa fue nuestra primera exposición. Después seguimos trabajando con el tema del maíz en esta exposición Bioartefactos, desgranar lentamente el maíz, que presentamos en el MACO, en Oaxaca, en el 2014. Y aquí nuestro trabajo fue muy distinto, porque ya no estuvimos haciendo la cosa de tecnología de punta y de trabajar en el laboratorio produciendo plantas transgénicas, sino trabajar más bien con la comunidad, con los colectivos en la ciudad de Oaxaca y en los alrededores que resisten al tema del maíz transgénico. Esto lo hicimos en un año donde había mucho activismo al respecto, y nos interesaba ver cuál era la situación tanto de las científicas trabajando en Oaxaca con este tema, de las activistas, de las artistas locales, cuál era la posición del museo al respecto. Y entonces produjimos esta exposición donde en el lado izquierdo de su pantalla, quizás es el izquierdo, pero es mi izquierdo, se ve una planta de maíz en una exposición, perdón, en una obra interactiva de Minerva Hernández y compañía. Arriba lo que se puede ver son muestras de semillas de maíz, porque repetimos el mismo experimento que hicimos en el MUAC, solo que esta vez lo que hicimos fue conseguir las muestras en el mismo estado de Oaxaca, que es tremendamente biodiverso, y trabajando allá con las científicas y con la gente que tiene el banco de semillas, nos permitió entrar al banco de semillas y fotografiar, y además nos dieron las muestras que estuvimos usando en los experimentos. Esto vale la pena quizás subrayarlo, el libre acceso que hay a este tipo de bancos de semillas. Esto fue cerca de la ciudad de Oaxaca. Después, si les interesa, les doy el dato específico, donde nos permitieron entrar sin mayor problema al banco de semillas y platicar con la gente y cuál era el trabajo que estaban haciendo, la selección de semillas que allá había.
Si comparamos esto con el banco de semillas que hay en la Ciudad de México, ahorita les digo el nombre específico, pero que es una fundación, o bueno, más bien es un centro que estuvo patrocinado por la Fundación Rockefeller incluso desde antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, que ha trabajado con Monsanto y que pues ha participado en los experimentos de generar maíz genéticamente modificado, maíz mejorado desde hace muchas décadas, donde todo tiene que ver con patentes, con la economía, con el control de las semillas, pues entrar a este banco de semillas es absolutamente imposible. No hay manera, no importa cuántas credenciales académicas y universitarias, ni siquiera te responden los correos. Entonces, sí da que pensar el tema del saber, del conocimiento del saber, de compartir las semillas, compartir los saberes milenarios de mejoramiento y de selección de semillas, entre la diferencia que hubo entre el Banco de Semillas en Oaxaca y cómo funcionan estos centros biotecnológicos, no solamente en México, en distintas partes del mundo, cómo funcionan los bancos de semilla. Pero veo que Sofía ya se conectó. Hola. No te escuchamos, Nina. Hola, María Antonia. Hola, Sofía. Sí, cerré mi audio porque estoy en un lugar muy ruidoso. Hola, Sofía, bienvenida. Gracias. Sofía es artista y es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Y bueno, yo sugeriría, Sofía, estamos viendo parte del trabajo de María Antonia, que acabemos y seguimos, bueno, digamos, seguimos con lo de María Antonia. Y cuando acabemos, pues igual nos encantaría poder tener una aportación tuya para luego abrir el diálogo. Bueno, yo, como te decía, Nina, desde el principio la presentación puede durar mucho tiempo. Entonces, si quieres, puedo sintetizar el trabajo que hemos hecho en Arte más Ciencia sobre estos temas. Un tema fue generar arte transgénico y biotecnológico en México, con los desafíos que eso tenía y con lo que nos llevó a pensar acerca del acceso a los laboratorios, al conocimiento científico, a aprender las técnicas de laboratorio, a manipular los instrumentos, a poner en cuestión los imaginarios sociales sobre bioseguridad y sobre trato y trabajo con la biotecnología, porque a pesar de que los productos están ahí abiertos para el público, es decir, porque continuamente estamos consumiendo productos biotecnológicamente modificados y entre comillas mejorados, porque habría que cuestionar la idea de mejoría y a partir de qué parámetros, aunque los productos están ahí continuamente en el supermercado y los comemos todos los días, el imaginario social que hay sobre la biotecnología sigue siendo una cosa lejana, como si el acceso a esto implicara no solamente el paso por el laboratorio, sino además conocimientos tremendamente modificados. Lo que con el ejemplo que ponía de las semillas, en parte es cierto y en parte no. O sea, hay aquí una tensión muy evidente, porque por un lado los productos están allí, pero por otro lado el acceso a los productores, quiero decir, a las compañías biotecnológicas que producen este tipo de, pues, de bioartefactos, por decirles de algún modo, no es una cosa de acceso al público. Entonces, en Arte más Ciencia trabajamos sobre esta idea de artefacto, de bioartefactos y transgénicos. Después, específicamente, nos concentramos más en el tema del maíz en Oaxaca, donde también conectamos con otros colectivos locales, como el de la imagen que estaba acá de Mamas. Es un colectivo de mujeres que trabaja con hacer bordados en el que exploran la relación que tienen con el maíz, con la agricultura, los monocultivos agroindustriales, la migración, el alcoholismo, el campo rural, la relación con la tierra, en fin, también tratando de hacer ver que el tema del maíz es mucho más amplio que discutir la transferencia horizontal de genes, que estamos hablando de culturas, de maneras de habitar el mundo, de distintas relaciones con el hábitat, con los ecosistemas, con los animales, con las plantas. Otro de los temas que trabajamos
ampliamente en el colectivo durante algunos años fue el tema del animal. Hicimos una exposición a partir de investigación en los mercados de la Ciudad de México, tratando de cuestionar cuál es la relación que hay entre los animales como productos cárnicos que consumimos. En este performance estábamos pensando la relación entre los seres humanos como cazadores recolectores y después qué pasa con el tráfico de los animales como productos cárnicos en los mercados, cuál es el lugar del animal en la ciudad, si es que el animal tiene un lugar en la ciudad o si está pensado como un producto. Y no voy a hacer toda la presentación de las muchas cosas que hicimos. Esta es la última exposición que les decía, la del 2018 en el Centro de Cultura Digital. Luego hicimos un diplomado, hicimos muchos talleres. Miren, en lo que estábamos tratando de discutir era el lugar del animal en la ciudad. Entonces fuimos a los centros de producción de puercos en la ciudad, no, en el Estado de México, en los que participa la UNAM, son centros de la UNAM. Entonces aquí el colectivo Arte Más Ciencia está vestido en estos, pues ahora parece época del coronavirus, pero hace 5 años estamos así, disfrazados de bioseguridad para poder visitar la granja de puercos. Y aquí, esto también es en el Estado de México, la producción de puercos en términos experimentales, sin jaulas, sino a campo abierto. Y ahí nuestra pregunta era por el lugar del animal en la ciudad, en estos términos del habitar. Y si quieres concluyo ahí la presentación, habría muchas más cosas que decir, pero para darle también la palabra a Sofía y que podamos hacer un diálogo sobre el tema que nos convoca esta tarde. Muchas gracias, María Antonia. Creo que abriste muchas pistas, ¿no? A través de las cuales podemos mantener, pues que podemos mantener a lo largo de la conversación y que me parecen también que ya de por sí despierten, ¿no? Como una atención muy interesante con lo que estamos pasando, ¿no? Y ya da ganas, pues, de confrontarnos sobre esto, pero, y bueno, y de pensar, ¿no? ¿Qué se modificó en este sentido? Pienso en los animales, la relación entre animales y ciudad, pienso pues en pensar la bioseguridad como tema, pero también pienso de por sí en todo este tema del cultivo que tú vas abordando. Y Sofía, bienvenida, pues a nosotros también. Hola. Estamos un poco aquí en medio de la conversación, pero pues seguramente vamos a poder enlazar las distintas prácticas y nos gustaría también, como hizo María Antonia, que pudieras presentarte o hablar un poco de tu, más allá de todo, de lo que todos sabemos, ¿no? O sea, también hablar un poco de tu punto de vista, de algunos temas que te parecen interesantes entre tus prácticas y los temas que estamos proponiendo desde estas conversaciones. Una duda, ¿ya empezó esto? ¿No era las 7? No, era las 6. Estamos acá transmitiendo. No, bueno, qué pena, ok, No, perdón. Para nada, no. Sí. Bueno, pues no sé, o sea, si quieres, igual tú empieza, Nina, a dar las pautas, no sé si quieres que presente algún material o según salga algo a propósito, voy sacando las imágenes, o sea, no lo sé. Si tú presentar algo está fantástico, o igual si prefieres de otra forma lo podemos hacer, pero yo creo que estaría interesante pues detonar también a partir de tu posición, de tu práctica, de tu trabajo, que también creo que tiene mucho que ver con esto, con este cruce, ¿no? Entre el ambiente pues no humano y lo humano. Ok, dame un segundo. Oh, qué pena, es que lo tenía totalmente mal en mi agenda. No te preocupes, o sea, son cosas que pasan y más en estos tiempos pandémicos que todo el mundo vamos de un lado para otro, ¿verdad? Y siempre, pero en nuestras casas hay como algo muy raro por ahí. No, bueno, no sé si están viendo mi pantalla, ¿están viendo la imagen o no? Completa, nomás para decirte. Y ahora estamos viendo también una imagen que se llama 1995 Jardín. Ok. Bueno, ¿la ven bien o quieres dices que la ponga completa?
Y yo creo que lo podríamos ver mejor. Dame un segundo. Bueno. No encuentro ahorita el... no me da la opción, no me la da, no sé por qué. Izquierdo, si tú vas al lado izquierdo, ¿Sí? del marco, del marco de la foto, abajito, Ajá. hay como una crucecita y hay otro símbolo. Pica el otro. Ya. Listo. Uh-huh. Bueno, yo creo que sería interesante que incluso me interrumpan y vayamos enlazando la conversación hacia donde tú quieres que vaya, Nina. Entonces, siéntete las dos en la libertad de interrumpirme. Bueno, esta pieza es del 95 y planteaba la transformación del espacio. Esto pertenecía a Exteresa, era el jardín que ahora luego estuvo en disputa y ahora resulta que parece que es de la UNAM, pero en este momento este jardín, o bueno, lo que parece un jardín, en realidad se utilizaba de bodega, y a mí lo que me interesaba era justamente la posibilidad de transformar el lugar y darle un carácter diferente, un carácter de vivencial posible, ¿no? Donde la gente que trabaja allí podía encontrarse con un espacio renovado, con un espacio donde se podría habitar de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eran como 750 hortensias o no me acuerdo cuántas, que no sembramos porque como es una zona susceptible a encontrar tesoros arqueológicos, pues justamente prefirió el museo que se quedara en la superficie estas plantas. Y bueno, el cambio que hubo, que fue muy afortunado, fue que la gente que trabajaba en el museo bajaba mira, bueno, esta foto se ve muy mal, no sé qué, pero bajaba a comer al lugar. Entonces, para mí, como que se había completado el ciclo de haber transformado o recuperado un espacio que estaba hecho para la convivencia, para de alguna forma habitarlo, y que los usos del propio museo habían orillado a que se convirtiera en un lugar relegado. Esta otra pieza, metí un jardín como un campo de flores naturales en la sala de arte público Siqueiros. Y bueno, ahí creo que a mí me gusta jugar un poco con, por un lado, la transformación del espacio y la percepción que tenemos de él, sobre todo con elementos que son muy familiares, y a la hora de desplazarlos de sitio se vuelven de alguna forma enrarecidos. En este caso también, por un lado, está estas piezas que invitan como a el tránsito, como a experimentarlas de una manera mucho más completa, y otras como esta que se vuelven como impenetrables, donde uno como espectador está en la orilla, está afuera, no puede entrar a este campo, en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que yo juego mucho con eso. Otras piezas como esto, la transformación de los espacios a partir de algún material que alude a otro espacio conocido, como en este caso el mosaico veneciano, que alude a estos espacios lúdicos, que generalmente es una alberca, donde remite a momentos o a espacios que rompen con lo cotidiano, que generalmente tienen que ver con las vacaciones, con estos momentos distintos como a lo cotidiano. Y
aquí, por ejemplo, esta transformación se dio básicamente solamente colocando los muros de los lados con el mosaico. La idea era como transformar la entrada del espacio. Si esto hubiera sido una alberca, una piscina, pues la entrada sería justo arriba, ¿no? En el lugar más bajo, por decirlo así. Entonces son como, esta es otra pieza alusiva a la misma idea, fue hecha en la casa de un coleccionista donde el vidrio juega como la capa de agua, entonces tenemos la mitad de la escalera dentro de la casa y la mitad de la escalera fuera de la casa. Aquí hay una imagen donde se ve como la altura de la pieza, pero lo interesante aquí es que sí se transforma con pocos elementos totalmente la experiencia del espacio. En este caso, con un material como la madera, simplemente construyó una escena doméstica común, que ahora verán en el interior, pero el uso de la emulsión de aluminio hace que este espacio normalizado se vuelva enrarecido o ajeno, incluso cambia la temperatura del propio lugar. Voy rápido para que nos dé tiempo de platicar. Otra idea de la ilusión del espacio con esta transformación parcial, que simplemente es como una puerta que contiene o hace ver que hay un espacio contiguo, un cuarto lleno de flores que está totalmente rebasado, ¿no? Y simplemente la pieza es una escultura que es un marco de puerta con la puerta y este jardín sintético. Bueno, aquí también el desplazamiento de plantas de ornato, generalmente de interior, que aluden de nuevo a este espacio doméstico, sacadas en un contexto totalmente otro y en una situación extraña, son como el primer antecedente que yo hice de este jardín flotante, que después lo llevé a cabo en el museo, en la Casa del Lago, donde teníamos estos 5 jardines flotantes que contenían las plantas que pertenecían al bosque. Es decir, estas plantas me las prestaron del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec y lo que hice fue meter al centro del punto de vista lo importante que finalmente es la flora del espacio, ¿no? Porque este lago pues es absolutamente artificial. Entonces, bueno, después tenemos esta pieza, déjenme ver, aquí, que se llama Filtro Lama, que lo que hice fue poner una ventana paralela a la ventana del museo, y es un tanque con agua del lago de Xochimilco y una bomba de oxígeno y la incidencia de la luz solar que transformó esta ventana en un filtro, así. Entonces el exterior dejó de verse en la medida que iba creciendo. No sé por qué se me salté esta, perdón. Aquí está. En la medida que iba creciendo el crecimiento de la lama, se perturbaba, digamos, el acceso al exterior, pero teníamos este filtro de este crecimiento vegetal que intervenía en la lectura del afuera. Entonces, creció muchísimo al punto de verse de esta manera. Y bueno, creció tanto que colapsó en algún momento y entonces volvió a revelarse, digamos, el exterior
pero ya con una, como en esta foto, con una población ya animal flotante ahí, que no sabrían ahora decir qué era, pero lo interesante era que todo el tiempo se estaba transformando y todo el tiempo ese afuera se veía modificado por este adentro, ¿no? Bueno, otra pieza de referencia a estos espacios lúdicos como las albercas es esta, donde aquí ya lo que hago es más bien la escultura de la fracción de este espacio, ¿no? O sea, solo un fragmento que hace que se complete nuestra alberca a partir de nuestra propia memoria. Y bueno, esta, por ejemplo, que es de la colección del Museo Amparo, este es un detalle donde para mí es un paisaje de la Ciudad de México que habla mucho de los materiales de construcción que son usados en esta ciudad y lo que nuestro paisaje urbano, no sé qué pasó. No te preocupes, ponle a Esker. Y creo que Esker... Ya, perdón. No. Bueno, que finalmente es una colección que a manera de módulos, como un Lego, se arma este muro y contiene distintos elementos constructivos alusivos al paisaje urbano de la Ciudad de México. Otras piezas alusivas al espacio y a la experiencia uno a uno, digamos, con el espectador, son esta especie de jaulas tamaño personal que hice en Aix-en-Provence, donde utilicé motivos de herrería de la Ciudad de México para generar estas jaulas que se ponían en la calle, en las 4 esquinas de un edificio que había sido una cárcel, pero que ahora es una corte de apelaciones, que es, bueno, que es como que es un edificio de justicia, pero me parecía interesante regresar un poco la memoria del lugar a partir de estas jaulas que estaban de alguna forma sí violentando al espectador cuando se encontraban frente a ellas, ¿no? Entonces, no sé si quieren que acabemos allí con las imágenes para poder entrar a la discusión un poquito más intensamente y no quedarnos en las fotos. No, claro. Muchas gracias, Sofía, para pues, presentarnos, ¿no? Algunas imágenes que igualmente pues, nos hacen pensar y también nos ponen un poco en contexto, ¿no? De prácticas que son muy distintas, pero que también pueden tejer un discurso entre sí. En principio, quisiera decir otra vez que la conversación es abierta entre ustedes, está abierto pues cualquier tipo de intervención o preguntas recíprocas que quieran estar haciéndose, pero también está abierto a quien nos está escuchando, a quien y quiera interpelarlas sobre algún tema que parezca relevante en este momento. Algo que de lo cual yo quisiera empezar y que nos habíamos ido planteando en un mail que tuvimos, era pensar precisamente estas formas del habitar, ¿no? Creo que todas, que ambas lo han dicho, lo han platicado, ¿no? Como en momentos distintos, en obras también muy distintas que nos han mostrado, colectivas o individuales, ha habido una importancia bastante grande respecto a la idea del habitar. Tú nos dijiste, Sofía, que uno de los logros de esta pieza de hacer un jardín era que la gente saliera, ¿no? Al jardín, o sea, estuviera ahí habitando aquel espacio. Y me pareció muy interesante también esta obra, ¿no? Que tú nos mostraste al principio, María Antonia, de la cual no me acuerdo ahora el nombre, estaba viendo si lo tenía apuntado, pero no, que se dio en el MOAC, en lo cual pues había también esta interacción, ¿no? En lo cual ustedes también performando
un tipo de vestimenta y de formas que ahora no, pues, son extraordinariamente familiares, pero que en efecto en aquel momento debían de ser bastante inquietantes, pues sucedía algo, ¿no? En aquel clic. Y de por sí esto me parece que nos puede introducir a este tema del habitar que nos interesa tratar, ¿no? En particular con ustedes estábamos tratando el tema del habitar el espacio natural, de renunciar quizás al espacio construido, o sea, o de pensar otras formas de interacción. Entonces yo empezaría también a pensar un poco desde ahí, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de esto en este periodo, se ha hablado mucho de esta naturaleza que se iba a comer lo humano, ¿no? Pues claro, abre a muchas perplejidades, pero quizás de esta forma de potencialmente desbordar, pues me gustaría quizás empezar como una inquietud más que una pregunta, ¿no? O sea, de estar como pensando desde ahí. ¿Cómo estuvieron ustedes observando esta interacción entre naturaleza y, bueno, no naturaleza, digamos, no humano y humano en este momento? Gracias por la provocación, Nina. Algunas cosas que me hicieron que me hicieron pensar las obras que presentaba Sofía, es sobre la relación que se establece entre lo humano y lo no humano, específicamente sobre las plantas y cuál es el eje y el horizonte de interpretación que se hace. Por ejemplo, ¿cuáles son las plantas que seleccionamos? Las plantas ornamentales y las plantas que nos comemos. Después de eso, ¿qué son las plantas? Son hierba mala, son cosas que no nos interesan. Es decir, que la actividad humana en relación con las plantas transforma de manera radical la biodiversidad. Por un lado, hay una superproducción de ciertas plantas, por ejemplo, la historia ultra exitosa del trigo, que desde hace milenios ha poblado, bueno, no milenios, pero desde hace siglos ha poblado amplias regiones del planeta, hasta la relación con las plantas ornamentales, porque hay una relación de uso, consumo e incluso de abuso, donde el ser humano está en el eje de la reflexión y entonces piensa en la planta en función de su propio hábitat. ¿Cómo me gusta a mí habitar? Y a mí me llama la atención, y es un tema que vengo pensando de un tiempo para acá, sobre las ciudades y específicamente sobre la Ciudad de México, que es la que me toca vivir. ¿De qué manera se ha convertido esta en una ciudad humana demasiado humana, hecha por lo humano y para lo humano, donde el lugar que tienen las plantas es en parques y jardines? O sea, no hay una pregunta acerca de qué necesita la planta y qué tipo de planta. Además, no solo las ornamentales o las lechugas que nos comemos, que hay gente que las siembra en los balcones, sino, o sea, más allá de esa relación utilitaria, pragmática de lo humano, ¿cuál sería el lugar de la planta en la ciudad? ¿Por qué hemos construido espacios donde el único beneficio que estamos pensando es el nuestro? Porque la misma pregunta va del lado de lo animal. Los animales en las ciudades o son animales de compañía, o son plagas, o son productos que consumimos. O sea, del pollo amarillo emplasticado en el supermercado, al perro en carreola con chambrita paseando en el Parque México, a las palomas como pestes del aire, como se les suele decir. ¿Por qué es que hemos construido ciudades donde lo animal no tiene cabida? Claro, ¿qué quiere decir compartir un territorio? Porque si pensamos en la idea del territorio, o sea, habitamos en un territorio y hay ciertos organismos vivos con los cuales no podemos compartir el territorio. Por ejemplo, los lobos, porque nos depredan. Entonces, ahí se hace tensa la relación. Pero compartir un territorio también quiere decir escoger las vecindades. Siempre que habitas un territorio, pues hay vecindad. ¿Y con quiénes tenemos vecindad? Pues no tenemos vecindad con las plantas ni con los animales, porque están sometidos al espacio de los parques y jardines, aun cuando la vida se resiste constantemente. Un ejemplo de resistencia serían los árboles creciendo en las banquetas en la Ciudad de México, que la mayor parte de las veces no cortamos, a menos que seas mítica y que aquí a la vuelta en Pueblo Joco derribaron no sé cuántos árboles en el Camellón porque les estorbaban para la construcción de su megalópolis esa que quieren hacer allí. Pero bueno, en este ejemplo de la resistencia del árbol y las banquetas, no hay en realidad todavía un pensamiento urbanístico
que le dé cabida a multiespecies, que le dé cabida a lo otro. Y entonces, pues claro, el hábitat se convierte en ciudades, esferas humanas cada vez más aisladas, aisladas al punto que terminamos pues dentro de departamentos donde todo lo natural está controlado en la medida de lo posible, porque se te meten las hormigas, porque se meten los mosquitos, porque hay humedad, porque hay mala hierba, pero todas las clasificaciones de esto y su misma taxonomía depende de la relación que establecen con lo humano. Bueno, yo quiero decir a propósito que también son ciudades que tienden a ser ciudades egoístas, ¿no? Donde no se considera al otro, donde el vecino no lo conozco ni me importa conocerlo, donde se presiona y la sociedad lo hace desde arriba para que estemos justamente aislados, ¿no? Unos de otros. Yo creo que también estas plantas que vemos en los parques o en los camellones o en las esquinas, pues se vuelven un sustituto un poquito más amable de una arquitectura hostil. O sea, donde al final ponen un arbusto X, Z, Y, ni siquiera se piensa que se vaya a ver bien, que sea compatible con el que está al lado, que si tiene alguna utilidad o a lo mejor alguna utilidad de tipo didáctico o si es temático. No, es simplemente, pues este resiste, este es barato y pongámoslo en esa esquina o en ese camellón. O también se vuelve una manera de promocionar una especie de imagen de la propia ciudad, cuando vemos, por ejemplo, que cambian en ciertas zonas las plantas o las flores. Si es Día de Muertos, pues son cempasúchil, ahorita ya están sembrando nochebuenas, cuando en otros momentos del año hay otro tipo de flores. Entonces, como que este gasto de simplemente como ir con el calendario del año y ayudar a apuntalar una especie de imagen de la propia ciudad, pues tampoco tiene un interés realmente trascendente en un sentido de importancia, o sea, de que realmente haya una preocupación por esta parte de la flora, si queremos verlo así, o de lo verde en la ciudad, ¿no? Por otro lado, también hay una tendencia a construir espacios hostiles donde no puedes caminar, donde tienes que usar el coche, donde si estás caminando en un lugar de este tipo es incómodo. Generalmente son lugares incluso donde ni siquiera hay sombra, ¿no? Donde te ves extraño caminando ahí, o sea, ¿qué estás haciendo aquí, no? Pienso, por ejemplo, en partes de Santa Fe. En fin, o sea, hay mucho del urbanismo que no, por un lado no está planeado y por otro lado lo que se planea está deliberadamente planeado para orillarte hacia ese lugar, ¿no? A ese lugar de pues sí, de egoísmo, de separación del otro. O sea, yo creo que a la sociedad mexicana le falta empatía por un lado y civilidad por el otro. O sea, hay una tendencia a no importarle o no importarme lo que le pasa al otro, o si el de al lado hace ruido le parece bien porque está en su casa y le da igual el resto de los vecinos. No, no hay una consideración por el otro, ni hay una cultura de eso, ¿no? Salvo en estos pequeños como barrios donde todavía se protege o se conoce la gente y en esa medida hay una especie como de cercanía o de, pues, de acompañamiento mucho más armonioso, ¿no? Pero a mí no me parece que sea un tema o un problema de la sociedad mexicana, sino que tiene que ver con la mirada antropocéntrica propia de la modernidad en la que habitamos, porque la Ciudad de México no es ni siquiera el mejor ejemplo de estos temas que podríamos pensar en términos contemporáneos, aunque estoy de acuerdo con lo que señala Sofía, en términos del egoísmo, nos da que pensar. Si nos salimos del espectro de lo vivo,
y cuestionamos, por ejemplo, cuál es el lugar del agua en la ciudad, a mí me parece una pregunta en relación con el habitar, el sitio que ocupa el agua en esta ciudad, que nos hace comprender hasta qué punto las ciudades se han diseñado y se han pensado como el sitio de lo absolutamente humano. El único río que tenemos vivo todavía es el río de los Remedios. Y el lugar que tiene el río de los Remedios en nuestra ciudad es escalofriante, porque cuando baja ya hacia el sur de la ciudad, pues un río apestoso, casi de aguas negras, que a veces se desborda cuando hay inundaciones, pero cuando la ciudad se cubre de agua, es un agua renegada, porque es un agua sucia, contaminada. Hasta hace no muchas décadas había más ríos vivos en la ciudad. ¿Por qué es que se han desecado todos? ¿Por qué los ríos se entubaron para que en vez de que circular el agua tenemos ahora arroyos vehiculares de flujo constante e ininterrumpido? ¿Por qué esta ciudad, a pesar de todo, no supo darle un lugar al agua y terminó convirtiéndola en una fuente, en un centro comercial para sacarte una selfie? Entonces sí que hay muchos temas ahí por pensar en relación con cuál es el lugar de lo otro, pensando esa alteridad en términos amplios dentro de las ciudades humanas. Y habría que ampliarlo, porque no es solo el tema de las ciudades humanas. Si pensamos también en el campo, hacia el norte, en la agroindustria, por ejemplo, pues tampoco hay un lugar para aquello que no cabe en la producción. La cantidad de bosques que se deforestan cada año y que se siguen continuamente desforestando para que pueda haber agricultura o monocultivos agroindustriales, pues deja ver también que el planeta está pensado en términos, o más que pensado, está habitado en términos de consumo, cabe lo humano y en función de lo humano, donde lo animal es pues un producto que consumimos. Así la relación que tenemos, por ejemplo, con las vacas y la pregunta que hay en tales términos sobre la contaminación que producen las vacas en términos del dióxido de carbono que emiten con las heces y cómo tratar de arreglar esto en los países que tienen muchas cabezas de ganado, como en Estados Unidos o en Brasil. En fin, ¿no? Es una pregunta que estamos aprendiendo a hacernos en esta contemporaneidad, una pregunta que apenas estamos comenzando a vislumbrar y que más allá de poder plantear respuestas prácticas, instrumentales, soluciones rápidas, nos obliga a una reflexión profunda de largo plazo acerca de la visión del mundo en la que estamos habitando y con la que estamos co-construyendo el planeta con las otras especies y con los otros, pues con las otras entidades que no están vivas, como el agua o como el aire. También podemos preguntar por cuál es el lugar que ocupa el aire en la Ciudad de México, los vientos, por ejemplo, los cuales hemos ya ni siquiera aprendido a identificar o a clasificar. Pero, bueno, muchas cosas que decir al respecto. Totalmente, ¿no? Creo que hay muchas cosas interesantes respecto a lo que están diciendo y creo que había, ¿no? Había algunos temas precisamente sobre esto que dices, María Antonia, del agua, que también yo como entreví un poco en la obra de Sofía. Me interesó mucho ver esta piscina de un agua contenida, ¿no? Para el uso humano, o de esta otra vitrina como acuario, que también es una forma de contención. Y me parece que va en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, de cómo los seres humanos en general, yo pues también creo que es un fenómeno bastante universal, tendemos a contener la naturaleza, ¿no? Tendemos a clasificarlas y a organizarla de una forma que también adhiere a significados culturales. Aquí, contextualizando respecto a Puebla, es impresionante como en un área de la ciudad que además sufre muchísimos temas de agua debido a un crecimiento urbano por razones esencialmente político-económicas, pues han plantado palmeras, ¿no? Palmeras que se están muriendo, obviamente, pobres, desgraciadas palmeras, porque no es un lugar propicio, ¿no? Por sus necesidades. Pero, sin embargo, pues la palmera de por sí arrastra, ¿no? Una serie de significados, de imaginarios de un ambiente pues solo parcialmente natural, ¿no? Sino también
en realidad asociado a cierto tipo de vivienda, ¿no? Creo desde una época bastante lejana, en realidad. Y bueno, creo que hay algo, ¿no?, que estaría interesante decir por aquí, ¿no?, sobre estos usos culturales de la naturaleza, pero algo que también me interesa preguntarles, y que tú estabas mencionando, María Antonia, antes, es también pensar cómo aprender la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que también es un tema, ¿no? Así como cómo podemos pensar otras formas de estar en contacto con la ciencia, menos absolutista, menos antropocéntrica, no sé qué posición se debería de asumir, ¿no? Por eso pregunto a ustedes cómo ven este aspecto también. No, yo tampoco sé, Nina, pero ahora que mencionas lo de las palmeras, me dejaste pensando que tampoco podemos señalar las entidades de manera aislada. Por ejemplo, no conozco el tema de las palmeras en Puebla, pero sí el de los eucaliptos en la Ciudad de México, cómo Aquí fueron también. cortados y no es un árbol endémico y no es un árbol adecuado para la ciudad. Y han tratado hasta cierto punto de erradicar los eucaliptos, pero no se puede porque los eucaliptos son el hábitat de los pájaros. Y cada vez que tú derribas un árbol, por ejemplo, en una reserva ecológica como la de la UNAM, tienes que pensar que un árbol es un hábitat multiespecies, porque ahí hay pájaros, hay insectos, entonces, pues es difícil también porque aunque nos hemos esforzado en pensar las ciudades como lugares solamente humanos, hay una adaptación, no lo digo en términos evolutivos, no quiero de esos compromisos complicados, hay una adaptación de los animales a vivir en estos hábitats modificados que estamos generando. Entonces, sí. Pero, por ejemplo, ahí el eucalipto es un árbol que se traga toda el agua posible. O sea, es de los árboles que absorbe toda el agua. Entonces es interesante que por un lado se está cuidando esas especies que habitan en esos eucaliptos, pero por el otro se está tomando toda el agua del área. Entonces como que también son decisiones complejas que a veces habrá que tomar, ¿no? O sea, por ejemplo, en la pieza que les mostré de los jardines flotantes en el lago de Chapultepec, la fauna del sitio, los pájaros, hicieron nidos en esos jardines flotantes. Entonces el problema luego fue dónde poner esos nidos, ¿no? Cuando hubo que retirar ya la pieza, pues ya estaba, digamos, pues de alguna manera conquistada por la fauna del área, ¿no? Lo cual pues jamás imaginé, pero ahí te das cuenta que lo que dices tú, que sí hay un nivel de adaptación importante de la fauna y de todas las especies, incluso nosotros, al propio entorno con el que estamos lidiando, ¿no? Y esto que señalas de la ciencia, Nina, pues nos obliga por lo menos a pensar las cosas en términos ecológicos y en términos complejos, a entender que de lo que estamos hablando son de relaciones de distintos subsistemas y a distintos niveles, donde las decisiones no son aisladas, pero tampoco la interacción de los organismos. Nunca estás hablando uno a uno, sino que estás hablando de entornos complejos que se relacionan entre sí. Y lo mismo pasa con el tema de los transgénicos y de la bioingeniería a nivel molecular, porque de lo que tenemos que hablar es de pluralidades, de multiplicidades y no de uno a uno. Y muy a menudo lo que la ciencia puede hacer en términos matemáticos es alcanzar a modelar solo un aspecto de lo real y a cuantificar un aspecto de lo real. Entonces, tecnocientíficamente controlamos ese aspecto reducido de lo real que somos capaces de modelar matemáticamente, pero esas parcelas de realidad nunca representan la totalidad de lo real, como con el caso de los organismos modelo que mencionaba al principio. Lo que tenemos que hacer también es tratar de educarnos en entender que la ciencia es un espacio de negociación político, y digo político en términos amplios, que no hay
la ciencia, sino las distintas versiones de las ciencias, las distintas corrientes, escuelas, y que entre más educación y conocimiento tengamos al respecto, pues podemos tener una mirada más crítica y profunda acerca de qué significan las epistemes científicas y específicamente las epistemes biológicas en este sentido. Nos falta pues mucha educación científica. Ahora con el tema de la pandemia y el coronavirus nos queda claro cómo a la sociedad en general y a los medios masivos de información en particular les urge una educación científica más vasta y más crítica. Totalmente de acuerdo. Me parece que no haya mucho que agregar sobre este punto. Y me gustaría como hacerte la misma pregunta a ti, Sofía, ¿no? O sea, pensando un poco de ir acercándonos hacia el final de la plática, ¿no? O sea, pensar también para ti qué rol ha tenido la ciencia, ¿no? En tu obra y cómo te has acercado a ella, o cómo piensas, o si piensas, ¿no? Que en esta observación del paisaje humano y de otros paisajes, pues haya habido una forma de interpelar. Pues en realidad yo me he acercado de una manera mucho más poética al paisaje. En cuanto a la parte científica, yo creo que lo más cercano que he hecho fue estudiar herbolaria, ¿no? Que creo que también es como una parte que vale la pena rescatar de nuestra relación con la naturaleza y la inmediata que tenemos aquí como una herencia como en la memoria de nuestro país, ¿no? O sea, creo que es un conocimiento muy valioso, muy rico, muy extenso y complejo que vale la pena que no se pierda, ¿no? Y no se trata de que sirva para automedicarse, sino simplemente creo que es un conocimiento importante para justo conocer, bueno, qué plantas tengo que usar o qué puedo poner en mi casa, empezar desde el paso 1, desde tu propio entorno más cercano y luego tratar de vincular eso o ese primer conocimiento hacia afuera, ¿no? Hacia lo que podemos como compartir con el otro. Totalmente. Creo que hay una pieza tuya que también se mostró acá en el museo, en colaboración con Eduardo Baroa, donde se describía, ¿no? Una serie de posibilidades. Quizás estaría padre como relatarla así. Bueno, la verdad es que esa pieza es una pieza que nos gusta mucho porque es un imaginario vegetal, ¿no? O sea, son plantas posibles, plantas sacadas de textos, de memorias de muchos, de mitología, de cuentos, de literatura, de imágenes antiguas. Entonces, al final queda una especie pues no bestiario, pero su equivalente en plantas, ¿no? Y flores. Y al final decidimos hacer estas plantas con materiales ajenos a lo que es una planta. O sea, obviamente usamos piedra, usamos madera, usamos ónix, mármol, metal, distintos metales, y que también nos interesaba incorporar como distintos oficios con los materiales, que también hablaba de esta como gama súper vasta, no solo del propio imaginario de la planta, sino de todo lo que la rodea del propio paisaje, ¿no? La tierra, el barro, la piedra inmediata de la piedra volcánica. Entonces, como que eso también creo que la hizo muy terrena, aunque sea muy fantástica, por un lado, tiene como este anclaje muy en la tierra, muy con los materiales que rodean o que están como inmediatos en el paisaje, ¿no? Sí. Sí, es una pieza definitivamente que creo que valía la pena relatar para recolectar algunas ideas que se estaban asomando en este últimos comentarios, pensando también a esta
cuestión que me parece sumamente relevante que menciona María Antonia. Uno, pensar cómo la cuestión de pensar pluralmente la naturaleza, ¿no? O lo no humano y lo humano integrado, ¿no? A estos sistemas en una forma más común, a secas, me osaría decir. Y por otro lado, también me parecía muy interesante pensar y recordar, ¿no? Como una posible conclusión, pero yo les voy a decir también agregar esta otra cosa que nos decías, María Antonia, o sea, de pensar que la ciencia hay muchas, ¿no? Que hay muchas maneras de entender lo que va pasando y pues y que sobre estas hay que abrir los ojos, ¿no? Y explorar. Creo que... Pero, perdón, nada más un último comentario que un poco planteabas tú al principio, Nina, sobre la discusión, o las pautas para la discusión, era como este momento de pandémico, por decir así, cómo ha modificado la forma de ver el afuera, ¿no? Sí. Y yo creo, y la relación con lo que nos rodea. Y yo creo que sí se ha vuelto un momento absolutamente reflexivo, introspectivo para mucha gente o tal vez para la mayoría, que sí te cuestiona y sí te hace rever o releer el afuera y tu relación con ese propio entorno de otras formas. O sea, no puede continuar ni nuestras vidas ni el mundo como estaba sucediendo hasta este momento, ¿no? Definitivamente es un parteaguas que hace que nuestra visión del mundo cambie y esas relaciones que tenemos con lo orgánico, con lo animal, con nuestro paisaje o el entorno, tiene que cambiar, ¿no? Y incluso la relación con el otro tiene que cambiar. Claro, me parece que tú lo estabas mencionando al principio, ¿no? O sea, nomás para ir pues haciendo algunas conclusiones finales, cuando estabas hablando como de romper paradigmas, ¿no? Y romperlo en relación a lo humano y a lo no humano. Tú, María Antonia, si quieres, porque sé que a no todos les acomoda hablar de este periodo pandémico, ¿no? ¿Tú qué pensarías, qué anda pensando respecto a estos tiempos? ¿Qué piensas que cambió? ¿Qué piensas que debemos de proponernos, ¿no? Más bien. Ya no tengo idea, Nina. Cuando empezó la pandemia escribí algunos artículos que están por ahí publicados, tratando de aportar una voz filosófica a esta cosa que está pasando. Creo que hay mucha urgencia humana por darle sentido a las cosas, una tremenda urgencia, una urgencia de seguir haciendo, de pretender una continuidad laboral y educativa por el hecho de que hay internet. Lo que no hemos sabido hacer es cómo detenernos. No coincido con Sofía cuando señala esto como un parteaguas. No hay manera de saber, por supuesto, qué va a suceder, pero a mí me parece que lo humano se va a afianzar en sus modelos de vida, que en cuanto esté ahí la vacuna, lo que vamos a ver es la ejecución a gran escala de las maneras que hemos venido ejerciendo de habitar el mundo. Una vacuna que va a estar repartida entre ricos y pobres, entre países ricos y pobres. Una vacuna que ansiamos para poder regresar a nuestra, entre comillas, normalidad. Mucho se ha cuestionado y criticado sobre el tema de normalidad, pero que en términos del capitalismo salvaje neoliberal que vivimos, no va a significar nada, no va a haber menor consumo más que por una crisis económica, no va a haber un mayor cuidado del planeta, porque ninguna de estas cosas son decisiones individuales que se puedan tomar, ni siquiera son decisiones grupales. No se trata de decir ahora me voy a portar bien, ahora voy a tener un consumo responsable. Son fuerzas colectivas que rebasan las individualidades y rebasan las decisiones grupales. Claro, esto no significa tanto como decir, bueno, pues ya ni modo, no hay tampoco nada que hacer. No, hay mucho por hacer, pero no a partir de un pensamiento instrumentalista, como si se tratara de pensar problemas, soluciones. Ahora, ¿cómo salgo de esto? Porque también tiene algo de pensamiento mágico religioso en términos
no sé en qué términos, para no meterme en camisa de 11 varas, lo voy a dejar ahí, tiene algo de pensamiento mágico religioso, señalar que la pandemia tiene algo que ver con nuestra manera de abusar del planeta. Es así, o sea, yo de verdad haría esa pregunta en términos más amplios, porque pandemias ha habido desde hace muchos siglos en la historia de la humanidad, porque pestes ha habido desde hace milenios, pestes que no necesariamente afectan lo humano, pero sí, por ejemplo, los cultivos de lo humano. Entonces, señalar, por ejemplo, que nos pasa esto porque nos portamos mal, casi como si fuera un castigo del cielo, pero dicho ahora en otros términos, porque la naturaleza se está resistiendo a todo ese daño que le estamos haciendo y nos manda la maldición del coronavirus. Complicado decirlo. Siempre hemos comido animales salvajes. Durante muchísimos años los seres humanos fueron cazadores y recolectores. No es extraño comer animales salvajes. Lo extraño es los productos cárnicos en las industrias donde solamente comemos pollo, carne, pescado. Entonces, hay muchas cosas novedosas de esta pandemia tal y como la estamos viviendo, que tienen que ver con los medios de comunicación y la tecnología, con lo rápidamente que se ha expandido, porque nos movemos constantemente. Una pregunta fuerte que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué nos movemos tanto? ¿Por qué? Claro, están los medios que nos han permitido achicar el mundo. Podemos recorrer la totalidad del planeta en unos cuantos días. Pero más allá de que tengamos la técnica para poderlo hacer, ¿por qué nos movemos? Y otra vez, no es una cosa de decir esto está bien o esto está mal, sino quizás de una reflexión filosófica, existencial profunda, ¿por qué nos deseamos mover? Y yo no creo que en el momento en el que la pandemia pase, la gente deje de moverse. Yo creo que va a haber una explosión de viajes turísticos, de hacer todo lo que no pude hacer ahora, de todos los congresos, conferencias, juntas de negocios, visitas a museos internacionales, con un frenesí de comernos el mundo por el año y pico que no lo hayamos podido hacer. Entonces la pandemia nos va a dejar, déjame concluir, que si la pandemia nos va a dejar alguna lección en términos morales a la humanidad, pues para ser solamente pesimista este momento, yo diría que no va a haber ninguna lección moral para la humanidad. Esperemos que sí, pero históricamente no ha sucedido en esos términos, lo que tampoco quiere decir que seamos moralmente malas. Sí, yo creo que es optimista pensar que en un año vamos a estar viajando como locos en el frenesí del que tú hablas. La verdad es que ojalá, yo no creo que la vacuna sea, o sea, justamente lo que nos hace pensar esto es en esa desigualdad tan ruda que se afianza día con día cuando generalmente esa vacuna va a llegar a solo unos, no a todos, y tal vez no la misma vacuna y a lo mejor se necesitan refuerzos. Entonces también es un poco naif pensar que la vacuna va a ser para todos y que todos vamos a estar viajando en un mes y medio, digo, en un año y medio como si nada y esto va a quedar olvidado. Creo que ojalá que sí, que sea para todos, pero la verdad es que seguramente no y que vamos a seguir viendo este tipo de injusticias que ha hecho que estos o muchos intereses económicos polaricen mucho de lo que es pues justo o no justo, que no sé si eso sea un juicio interesante de discutir, pero no se trata de bueno o malo, sino de realidad cruda. Nina. Bueno, pues ahí, estamos acá en espera que venga el futuro no tan en espera, ¿no? Pero sin duda me parece que algo que han ambas, ¿no?, señalado es cómo nos quedamos también adentro de una serie de dinámicas, pues que también nos trascienden en muchos sentidos, ¿no? Desde, pues, pensarnos en otra escala respecto del mundo, o también, pues, pensarnos en otra, también en una red de tensiones que también pasan, ¿no?, por lo económico, que según yo, en efecto, pues, en realidad es uno de los grandes protagonistas de este momento, en muchos sentidos, y voy a aprovechar esta ambigüedad, porque creo que habría muchísimo más que decir sobre lo que están diciendo,
y llegaron algunos pequeños comentarios que no quiero dejar de leerles, porque también nos encanta que pueda haber en esta limitación que sí nos parece como preocupante de la posibilidad de interactuar directamente, que haya de todas formas unas ciertas interacciones, ¿no? Entonces, Graciela Boregar Solís dijo cienciarte, son muy puntuales comentarios. Carla Ruiz le gustó mucho el trabajo de la instalación y del performance de Arte más Ciencia. Alejandro García escribió, estoy tratando el tema de los lotes baldíos urbanos. Creo que, espérame porque no lo veo bien, déjenme cerrar una ventanita que se me abrió. Creo que, sí, ay, que tengo el internet lentísimo, creo que es un espacio que se mantiene vinculado a la crianza de algunos animales, que esto también, ¿no? Nos quedó abierto, ¿no? Como tema pensar más los animales en la ciudad, ¿no? Y por qué, pues, estamos acostumbrados a que no estén o que no estén de formas absolutamente humanizadas, ¿no? María de la Paz Shisky escribió, me gustó que hablaras acerca del banco de semillas en Oaxaca, y también escribió hermosos jardines flotantes de Sofía. Bueno, pues esto creo que es todo, nos dejan muchas dudas y ojalá pueda seguir el diálogo. Muchas gracias por mostrarnos su trabajo y poder ampliar con ustedes estos temas que ya hemos estado tratando con distintas personas todos los miércoles acá en el Facebook de Museo Amparo de momento, en Quehaceres. Así que nos vemos la próxima semana para hablar con otras personas. La cita es la misma, a las 18 del miércoles. Muchas gracias, María Antonia. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Nina. Esperamos que pronto haya otra ocasión. Y pues gracias a todas y a todos los que nos han estado escuchando también. Gracias a todos. Gracias, Nina, por la invitación. Gracias, Sofía, por la charla. Gracias. Va.